Bueno, se viene la Cámara de Diputados robótica, podemos decir, las sesiones remotas. Hoy hubo ya una prueba, un simulacro, y estamos con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Buenas noches, Sergio. ¿Cómo está? No lo estoy escuchando. A ver, tenemos un problemita con el audio. A ver. Ahí está perfecto. Ahí está perfecto. ¿Ahí me escucha bien? Sí. Buenas noches, Sergio. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Cómo fue el simulacro de hoy? Bueno, fue bien toda la parte de lo que llamamos la oralidad y debate. Creemos que al sistema de votación, en términos de logueos, garantías y sobre todo trazabilidad del voto para que el día de mañana no sea mal usado para los diputados o por la Cámara de Diputados, creemos que todavía hay que hacerles mañana y pasado pruebas que las vamos a ir haciendo bloque por bloque. Recién terminamos la reunión de labor, vamos a hacer una tarea de capacitación por cada uno de los bloques para que aprendan a utilizar cada diputado y diputada el sistema de logueo en el celular y el sistema de oralidad en la computadora. Pero la verdad es que como experiencia muy buena es empezar de cero, ¿no? Y creo que lo más importante en todo caso es la buena voluntad de los casi 250 diputados de todo el país que hoy participaron. Además aprovechamos para hacer la capacitación de la ley Micaela, sí, en un momento en el que el tema de violencia de género, producto de las dificultades que significan el aislamiento para las mujeres que son víctimas de violencia de género, de violencia intrafamiliar, representa para que se animen, para que los diputados estén capacitados, sepan asistir a las mujeres que son víctimas de estas situaciones y también para que sigamos trabajando en la deconstrucción de un sistema patriarcal que no solo en la Argentina, sino en el mundo tenemos que ir deconstruyendo para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Total. Sergio, esto es muy importante lo que usted acaba diciendo. Mientras usted hablaba estábamos viendo las imágenes del recinto de la Cámara de Diputados. Realmente es otro recinto, totalmente tecnificado y realmente mostrando, bueno, que se ha trabajado intensamente, ¿no?, para lograr que sesione, ¿no? Bueno, el tema de la sesión remota es un tema que se empezó a trabajar hace 15 días. Yo le agradezco mucho a los trabajadores del área de sistemas, del área de informática, a la gente del RENAPER, a la gente del equipo de Secretaría General, a la gente de ARSAT, que nos fueron ayudando y construyendo un caminito, que es un camino nuevo, es un salto distinto de la tecnología incorporada a la democracia que tenemos que recorrer y que obviamente va a tener las dificultades que sabemos que tiene que tener y todos tenemos que tener la humildad de aprender, de ir corrigiendo errores a medida que vamos avanzando sin tener miedo ni a la crítica ni a plantear que frente a una dificultad o un error haya que hacer alguna corrección. Sergio, ¿y hay fecha ya para la primera sesión remota? Vamos a intentar hacerlo en las próximas 72 horas, pero para eso necesitamos hacer un trabajo muy fuerte de prueba y error con los bloques, con los distintos bloques políticos en las próximas 48 horas. Eso para nosotros es muy importante, lo acabamos de acordar en el labor parlamentario. Yo quiero agradecer, Gustavo, a las autoridades políticas de todos los bloques, obviamente a Máximo Kirchner, presidente del bloque del Frente de Todos, pero también a Cristian Ritondo, a Mario Negri, a Maximiliano Ferraro, a José Luis Ramón, a Bali Buca, porque se sientan con muy buena fe a tratar de mostrarle a la sociedad que el Congreso está dispuesto a seguir trabajando a pesar de la pandemia, que la democracia no cierra en el siglo XXI, sino que utiliza nuevas herramientas para poder funcionar. Totalmente, porque tenemos que también aprender de estos cambios que nos está la pandemia obligando, ¿no? Y en cuanto a temario... bueno, los diferentes secretarios legislativos de los bloques hoy trabajaron durante todo el día en un temario que prefiero que una vez que tengamos acordada la fecha se haga público para respetar el trabajo de cada uno de ellos, pero básicamente está orientado a cuestiones muy vinculadas con la tecnología y muy vinculadas con la pandemia, ¿no? Porque en definitiva tenemos que darle respuesta a los millones de argentinos y argentinas que hoy
tienen incertidumbre de su trabajo, tienen la preocupación de lo que representa en términos de temores a futuro desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico, el aislamiento y el momento que nos toca vivir. Y además a fortalecer a un Estado que tiene que estar cada vez más presente y cada vez más activo, ayudando a resolver los problemas que obviamente la propia dinámica de funcionamiento de la sociedad per se no puede resolver individualmente. Sergio, ustedes fueron protagonistas en el mes de diciembre, si no me equivoco, de un respaldo desde el Congreso para que el gobierno negocie con los acreedores, con los bonistas. Hoy, ayer los gobernadores, hoy se logró que 165 economistas intelectuales del mundo digan la Argentina está presentando una oferta razonable, prestamistas, préstenle atención y acuerden con la Argentina. Sin embargo, hay voces mínimas dentro de la Argentina que se oponen y mantienen todavía los bonistas una posición muy dura. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Bueno, a ver, yo separaría primero la deuda argentina, la separaría en 3 paquetes: deuda de bonistas ley nacional, deuda de bonistas ley extranjera y deuda con multilaterales de crédito, básicamente el fondo. Para poner en dimensión el esfuerzo que está encarando el gobierno argentino, porque en total se trata de la rediscusión o el perfil de vencimientos nuevos de más de 180.000 millones de dólares. En segundo lugar, a aquellos que por ahí en la Argentina no dimensionan lo que representa la discusión del gobierno argentino con los bonistas, lo que les diría es que tengan en cuenta que lo que estamos defendiendo es la plata de los argentinos, lo que sus hijos, mis hijos o los nietos de muchos de los que nos están mirando van a tener que pagar con sus impuestos de acuerdo al compromiso que asumamos. Cuando el ministro habla de sustentabilidad de deuda, lo que hace es, para llevarlo a la realidad cotidiana de cada uno de nosotros, plantear cuál es el recorrido que puede hacer la Argentina en términos de crecimiento, en términos de Producto Bruto, en términos de balanza comercial, en términos de posibilidades de producción genuina de dólares a partir del trabajo argentino y a partir de ahí asumir un compromiso. Argentina se está comprometiendo a lo que puede pagar y lo que le pedimos a los distintos fondos no es que pierdan, sino que ganen menos. A los distintos bonistas no es que pierdan, sino que ganen menos y que entiendan que en la Argentina tienen un deudor de buena fe, un deudor que está sentado a la mesa, que está dialogando, que está buscando resolver el problema de la deuda argentina, pero sin que eso represente condenar al hambre, a la miseria, condenar a la desocupación a los argentinos, porque por ahí la pandemia nos hace perder de vista que no solamente la deuda argentina asumida en los últimos 4 años financió fuga de capitales, sino que además nos hace perder de vista que se generó lo que se denomina un atragantamiento de vencimientos, que es que las fechas a las que se comprometió el pago de la deuda argentina en términos de vencimiento de plazo hace insustentable, de imposible cumplimiento esos vencimientos, y que lo que estamos tratando de hacer es ordenar para que los acreedores puedan cobrar, pero la Argentina pueda pagar sin que eso signifique dolor y sufrimiento de los argentinos. Sergio, buenas noches. David Cufré te saluda. Te quería consultar respecto a la situación fiscal. Una forma de mejorar la situación fiscal de la Argentina y que tenga mejor capacidad de repago sería, por ejemplo, poner este impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Y respecto a esto te quería preguntar qué novedades hay, si está avanzando con el proyecto. ¿Puede ser que se trate ahora cuando inicien las sesiones? El Congreso trabaja, nuestro bloque y los distintos diputados trabajan de manera conjunta y coordinada con el Ministerio de Economía en el diseño de una política tributaria post-pandemia, ¿sí? Y las cuestiones a resolver en el marco de la pandemia para que esa caída de la recaudación que vamos viendo no solamente tenga una solución, sino que además tenga una perspectiva fiscal para la Argentina de mediano y largo plazo. Y en ese sentido, transmitirte la certeza de que nuestros legisladores, junto al equipo del Ministerio de Economía, viene trabajando no en una, sino en varias medidas que tienen que ver con mejorar el perfil impositivo de la Argentina y hacerlo mucho más progresivo y menos regresivo. Y te voy a poner
no solamente el ejemplo que vos planteás del impuesto a la riqueza, sino otros ejemplos, como por ejemplo el nivel de fuga que hay en la Argentina de recursos por el sistema de apuestas online de empresas del exterior de la Argentina, que se produce sin que haya cobro de impuestos de la Argentina. Y yo sé que son todos temas delicados, que uno se enfrenta a sectores que tienen capacidad de lobby, que tienen poder, que tienen capacidad de comunicación, pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de darle a los argentinos la sustentabilidad, no solo del perfil de deuda, sino de un Estado que va a tener que tener la mano bien extendida para proteger a la pyme, para ayudar a los jubilados a transitar este contexto, porque son el grupo más vulnerable, para fortalecer la IFE y extenderla todo lo que haga falta para cubrir a aquellos que en la informalidad se quedaron sin trabajo, para sostener el crédito a los monotributistas y mejorar las condiciones de acceso en las que hoy nos aparecen algunos problemas por los niveles de rechazo, porque la memoria del sistema financiero utiliza rechazos de cheques viejos o alguna otra cuestión para rechazarles el acceso al crédito a los monotributistas. Tenemos toda una tarea por delante que además tiene, para que tomemos dimensión en el conjunto de iniciativas que ha tomado el Gobierno Nacional, más de 900.000 millones de pesos involucrados en refuerzo alimentario, refuerzo en la UH, refuerzo jubilatorio, refuerzo para la pyme, pago de la mitad de los salarios, crédito para monotributistas, crédito para capital de trabajo para empresas. O sea, toda una serie de esfuerzos que se están haciendo para tratar de sostener la situación mientras cuidamos la vida de los argentinos. Porque la otra cuestión que me parece importante frente a tanta discusión y tanto embate poner sobre la mesa, acá no se trata de decir, bueno, liberemos y que se mueran los que se tienen que morir, porque estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de personas, estamos hablando ahora, Sergio, de en ese familias marco, que sufren pérdidas. sí. Ahora, lamentablemente hay un grupo todavía de dirigentes políticos y económicos, Sergio, que siguen remarcando a Prat Gay, se ha dado el lujo de decir, bueno, quebraron la economía para mantener la curva baja. Quebraron la economía como si fuera una decisión del gobierno argentino y no ve el mundo. Hay opiniones muy miserables todavía, Sergio, de argentinos que ignoran y que pareciera que están prefiriendo que haya muertos, tal vez para caranchear políticamente sobre esos muertos. Bueno, la verdad es que lo primero que te diría es que 90% de deuda contra PBI, 40% de pobreza, 40% de la capacidad instalada en funcionamiento, desempleo de 2 dígitos, hablan por sí solo de los resultados de lo que plantean aquellos que hoy dicen o plantean la cuestión de la quiebra de la economía. La economía argentina, digamos, ya tenía una pandemia. Total. Y acá lo que pasó es que la pandemia mundial agravó la situación. Bien. ¿Irina? Sí, buenas noches. Irina Hauser te saluda. Respecto a los juicios políticos que se iban a pedir contra jueces por las decisiones tomadas de dar prisiones domiciliarias en el contexto de la pandemia, ¿qué denuncias se hicieron finalmente y por qué razón? Ya hicimos 2 denuncias, una que la lidera el diputado Garate en el jury de enjuiciamiento de provincia, otra que es en el caso de Bahía Blanca, del Departamento Judicial de Bahía Blanca, otra del Departamento Judicial San Martín, que el denunciante es el diputado Donofrio, y estamos trabajando en 5 denuncias más, en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en Mercedes Luján, en el Departamento Judicial de San Isidro. Estamos trabajando 2 casos del interior del país, porque además la Oficina de Víctima del Congreso es nacional. Y lo que me gustaría, Irina, que tengamos claros, es que en la Argentina rige una ley de víctima. Los jueces tienen la obligación de darle vista a la víctima cuando van a tomar una medida sobre un detenido. Y no vamos a permitir que haya jueces que liberen violadores o asesinos, además violando una ley que es de orden público en la Argentina. Sergio, muchas gracias como siempre, ¿eh? Buenas noches. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias.